Bienvenido a Relatos Más e Historias Interesantes, conociendo las verdaderas historias de los hechos que han perpetrado los seres humanos durante nuestra existencia en este pequeño planeta. Romanos 3. 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Koldo Larrañaga, el hostelero amable y asesino en serie de Vitoria. El vasco fue condenado por los asesinatos de la abogada Begoña Rubio y del empresario Agustín Ruiz, aunque se le acusaba de otros dos crímenes que la Erchaincha no logró demostrar. Empezamos a discutir por el dinero que ya me había adelantado y me dio un empujón. En ese momento vi un destornillador encima de una máquina y, como me tenía agarrado por el cuello, lo cogí y empecé a clavárselo varias veces de cintura para arriba hasta que quedó tendido en el suelo. Así describió Koldo Larrañaga, el denominado asesino en serie amable de Vitoria, como acabó con la vida del empresario Agustín Ruiz en 1999. No era la primera vez que la Erchaincha se encontraba con un escenario tan dantesco. En los últimos meses se habían producido dos asesinatos similares en un corto espacio de tiempo. Aunque los investigadores estaban en un punto muerto, no había hilo del que tirar. Hasta que 9 meses después, el autor volvió a asesinar y su víctima, una abogada de 28 años, dejó sin saberlo la prueba definitiva que llevó a la casa de este criminal despiadado, el profesor frustrado. Juan Luis Koldo Larrañaga nació en Azcoitia en el año 1961, de quien apenas ha trascendido información sobre sus primeros años de vida. Lo que sí se sabe es que nuestro protagonista tuvo desde siempre vocación de profesor. De ahí que con 17 años se trasladase de su localidad natal hasta la ciudad de Vitoria para estudiar la carrera de magisterio. Sin embargo, pese a su coeficiente intelectual superior a la media, 138, nunca consiguió licenciarse. Aquello no le impidió dar clases de euskera en una academia vitoriana, aunque su falta de constancia y disciplina, tal y como revelan algunos de sus conocidos, le llevó de patitas a la calle y a la búsqueda de otros empleos. Koldo trabajó como vigilante de seguridad y vendedor de productos de limpieza y hasta fue delegado comercial de una empresa de informática. Todo cambió cuando, a principios de los 90, comenzó a destacar como empresario del sector de la hostelería. En aquella época, Koldo también se casó con Dorleta, su novia de toda la vida, con quien tuvo un hijo. Una relación que terminaría años más tarde por los problemas económicos y las deudas que contrae constantemente nuestro protagonista, además de por una infidelidad que le llevó a dejar a su familia y mudarse a Madrid. Hasta ese momento, el empresario se especializó en la importación de cerveza, en la compra-venta de vehículos y también montó un criadero de caballos. Pero ninguno de los negocios consiguió prosperar y dar beneficios. De ahí que Koldo acumulase tantas deudas y cometiera, según los informes policiales de la Erchaincha, falsedad en documento oficial, público y mercantil. Larrañaga se había convertido en todo un estafador y el gremio de la hostelería lo sabía. Eso sí, nadie podía imaginar que detrás de aquel semblante amable y bonachón, además de poco honrado, se escondía un asesino en serie. Ni siquiera su apariencia física, era un hombre alto, fuerte y corpulento, levantaba sospecha alguna. Y es que Koldo no era supuestamente una persona violenta. Fíjate en la persona más inofensiva de tu oficina, ese podría ser él. No es santo de mi devoción. Tampoco es honrado. Le gusta vivir, a poder ser sin trabajar. Pero asesino, aseguraba uno de sus conocidos a la prensa. Su imagen era la de un hombre educado que dispensaba a su familia y del que después se supo que llevaba una doble vida. Era irresponsable con el trabajo, pero se hacía querer como nadie. El trato con sus hermanos, sobrinos, y con todo el que le conocía era muy agradable. Podías pasarte un año sin verle y, si te veía en la calle, iba a saludarte e interesarse por ti, explicaba una amiga de la infancia del asesino. Reguero de crímenes. La descripción de sus vecinos y conocidos coincidía. Koldo era una persona amable, de mirada inteligente y expresión fría, además de un padre ejemplar, preocupado por su hijo, al que acompañaba a todas partes, a clase, cursos o actividades extraescolares. Siempre acudía, declaró una de las profesoras del pequeño. Sin embargo,
A finales de los años 90, las deudas se acumulaban, su relación matrimonial hacía aguas. Había conocido a otra mujer y decidió poner tierra de por medio y marcharse a Madrid. Eso sí, regresaba a Vitoria para ver a su hijo y para cometer sus crímenes. Para ponernos en situación y entender esta historia, cabe recordar que, en aquella época, el País Vasco, y en concreto Vitoria, seguían sufriendo los atentados y asesinatos a manos de la banda terrorista ETA, por lo que la sucesión de crímenes sin aparente nexo de unión hizo dudar a las autoridades respecto a su autoría. Esta era la coyuntura cuando el 8 de mayo de 1998 unos empleados del Servicio de Limpieza de Vitoria encontraron varias bolsas de basura con los restos de una mujer, Esther Areitio. La víctima, profesora de inglés de 55 años, fue degollada en su propia casa y descuartizada en 6 trozos, cabeza, tronco y extremidades. Según los primeros indicios, la puerta del domicilio no había sido forzada por lo que Esther, que vivía sola, tuvo que dejar entrar a su asesino, al que presumiblemente conocía. Este a su vez, ataviado con unos guantes de látex, mató con gran ferocidad a la maestra, y tras desmembrarla, limpió el piso y se llevó 170.000 pesetas, poco más de 1.000 euros, unas joyas y las tarjetas de crédito, que fueron utilizadas por un joven el mismo día del asesinato. Durante el registro de la vivienda de Esther Areitio, la Ertzaintza también localizó el arma del crimen sobre el depósito de agua del baño. Se trataba de un cuchillo de monte. Además, el asesino se dejó una bolsa de deporte con una especie de encuesta a medio rellenar, lo que podría haberse utilizado por el asesino o asesinos como excusa para entrar. Sin embargo, pese a las pesquisas de los investigadores, el caso seguía sin resolverse y los vitorianos empezaron a ponerse nerviosos. Un asesino andaba suelto. Un mes después, el 8 de junio, un segundo crimen volvió a hacer saltar las alarmas. El cordelero Acacio Pereira, de 77 años, fue hallado en su domicilio muerto y maniatado a una silla con una decena de cuchilladas en su cuerpo. Al igual que la primera víctima, Acacio también vivía solo y había dejado entrar a su asesino. Los agentes al cargo tampoco encontraron pistas que les revelase la identidad del autor. No dejó ni una sola huella. El 13 de agosto de ese mismo año, un tercer crimen conmocionó a la capital alavesa. El empresario de máquinas tralaperras Agustín Ruiz, de 72 años, había sido apuñalado con un destornillador. En esta ocasión, la imagen de Koldo Larrañaga, recién llegado de Madrid para acudir a la cita con su víctima, fue registrada por las cámaras de un cajero automático próximas al lugar de los hechos tanto antes como después de perpetrar el homicidio. Una discusión entre ambos socios por las deudas contraídas por el asesino derivó en una violenta pelea que terminó con el apuñalamiento de Agustín a manos de Koldo. Tras matar al empresario, el homicida ocultó el cuerpo en el interior del local, le robó la cartera, el Rolex y un manojo de llaves, además de 60.000 pesetas, 360 euros, que escondía en una caja de cartón. Luego entró en un bar cercano, pidió un café y entró al baño a limpiar su ropa manchada de sangre. Minutos más tarde, regresé en autobús a mi casa, en Azcoitia, declaró Koldo una vez detenido, me cambié de ropa, preparé la bolsa de viaje y me fui a la estación de autobuses para dirigirme a Madrid. En el trayecto me deshice del destornillador y de la cartera de Agustín tras sacar las 20.000 pesetas, 120 euros, que contenía y arrojé ambos objetos a un contenedor. Ya en mi casa quité la ropa y la metí en la lavadora. Esta declaración de culpabilidad no llegó hasta casi un año después, por lo que la Ertzaintza se enfrentaba a 3 crímenes macabros en un periodo de 3 meses, todos caracterizados por unos aspectos muy concretos. El inusitado ensañamiento en su ejecución, que habían sido perpetrados con un arma blanca, 2 de ellos con un cuchillo de monte, y con un trasfondo económico dado el robo a sus víctimas. Sin embargo, seguían sin llegar pistas fiables que llevasen a las autoridades a resolver estos casos y proceder a alguna detención. Cuando la ola de asesinatos parecía llegar a su fin, el 24 de mayo de 1999 se produjo un cuarto homicidio, el de la abogada Begoña Rubio, de 28 años, en su despacho de la calle Siervas de Jesús. El padre de la víctima fue quien encontró el cadáver degollado de su hija.
el nombre y los guantes. Horas antes, el autor de esta atrocidad, Koldo Larrañaga, llegaba a Vitoria desde Madrid para buscar un abogado que lo defendiera por un delito de estafa. En la maleta metió algo de ropa, una bolsa de aseo personal, unos guantes de látex y un cuchillo de monte, que se llevó consigo por prevención y seguridad. Sin aparentemente ningún criterio, Koldo eligió el despacho de Begoña Rubio para consultarle su caso y conocer la minuta que le cobraría. Hacia las 4 de la tarde, el asesino esperó su turno, se entrevistó con la letrada que le especificó sus honorarios por representarlo y le convidó a que volviese a final de la tarde para concretar todos los detalles. En cuanto Koldo se marchó, Begoña dejó anotada en su agenda el nombre real del empresario y la hora a la que lo había citado. Aquello no le salvaría la vida, pero sí ayudaría a detener a su asesino. Koldo regresó al bufete de Begoña a la hora acordada, pero cuando la tuvo de espaldas, la agarró por el cuello. No sé por qué, declaró en sede judicial, empezó a chillar y me puse nervioso. Con la mano izquierda le tapé la boca y con la derecha saqué el cuchillo que tenía en el bolsillo y se lo clavé en el pecho con la intención de matarla. Caímos los dos al suelo, de costado, y la seguí apuñalando. No recuerdo dónde ni cuántas cuchilladas le asesté. Después le abrí la blusa, le desabroché el sostén y le bajé los panties. No obstante, Koldo dejó claro que no la violó, pero no la agredí sexualmente ni abusé sexualmente de ella ni tuve ninguna intención de hacerlo y no me tumbé encima de ella después de muerta. Una vez muerta, el asesino se puso los guantes de látex, revolvió la estancia y le robó 4.500 pesetas, 27 euros, antes de huir. Cuando salí del despacho intenté tapar la mancha de sangre de mi pantalón con el 3/4 que llevaba y me arremangué una manga de la camisa para que no se viera el puño manchado. En el servicio de la bocatería me cambié de pantalón, explicó. Luego, tiró los guantes en una papelera y horas más tarde abandonó Vitoria en autobús rumbo a Madrid. Allí arrojó el cuchillo en un contenedor situado en una zona de 4 caminos y, al llegar a su domicilio, relató a su pareja que había tenido una pelea y metió la ropa ensangrentada en la lavadora. Durante el registro del despacho, los agentes encontraron la agenda de Begoña y el nombre de Koldo Larrañaga apuntado, además de un trozo de guante de látex con sangre en el cuello de la mujer. 5 días más tarde, una unidad de la Ertzaintza, en operación conjunta con la Policía Nacional, detuvo al asesino en su domicilio del barrio madrileño de La Latina por 4 delitos de asesinato en primer grado. En esas horas previas al arresto del empresario, los investigadores lograron vincular el crimen de la letrada con los 3 anteriores. Uno de los detalles que unía a Koldo con sus víctimas era que las conocía a todas. Esther Areitio había sido su vecina de enfrente durante 3 años y solían coincidir en el bar Androide. Acacio Pereira también regentaba el restaurante ochandiano donde acudía a Larrañaga, que a su vez se encontraba cerca de la estación de autobuses de Vitoria y próximo a la armería donde compró el cuchillo de monte con el que cometió los asesinatos. Con Agustín Ruiz tenía una relación comercial y las cámaras de la Caja Vital lo grabaron antes y después del asesinato. Y, por último, a Begoña Ruiz la conoció horas antes y su nombre aparecía en la agenda de la letrada. A esto se sumaba que el trozo de látex en el cuello de la mujer lo delataba. Koldo tenía una herida reciente en uno de sus dedos. Durante los registros realizados en su domicilio, los agentes encontraron la ropa con restos de sangre, las llaves de Agustín Ruiz y anotaciones sobre el empresario y sus hijos, pedazos rotos de la tarjeta de visita de Begoña Rubio, otros trozos con los teléfonos de Agustín y del local de la víctima, además del contacto del bar frecuentado por Esther Areitio, un cuaderno con anillas con las citas con sus socios y varios cuchillos de monte. Sin embargo, cuando llegó el interrogatorio del sospechoso, este confesó 2 de los 4 crímenes. Solo habló de los 2 últimos y negó taxativamente cualquier relación con el de su antigua vecina y con el cordelero. Yo no la maté, aseguró Koldo en referencia a Esther Areitio. 2 crímenes sin resolver. De hecho, los agentes no lograron recabar pruebas sólidas suficientes que rebatieran el testimonio del asesino, por lo que finalmente Larrañaga fue juzgado y condenado en el año 2000 a 50 años de cárcel por los asesinatos de Begoña Rubio y Agustín Ruiz, pero no por los de Esther Areitio y Acacio Pereira. Durante sus años en la antigua prisión de Nanclares, Koldo regentó el economato,
dio clases de euskera a otros presos y mantuvo un buen comportamiento. En 2017, la Junta Penitenciaria le concedió varios permisos, pero sufrió un infarto y decidió tramitar su libertad acogiéndose al artículo 104, que permite conceder el tercer grado a internos con enfermedades incurables por razones humanitarias y de dignidad personal, atendiendo a la dificultad. En ese mismo año, le concedieron la excarcelación por una dolencia cardíaca incurable, regresó a su ciudad natal, se instaló con su madre e hizo una vida aparentemente normal a la espera de un trasplante de corazón. El 27 de enero de 2021 Koldo Larrañaga fallece a causa de esos problemas de salud y, aunque solo se encontraron indicios sobre su posible participación en las muertes de Areitio y Pereira, todavía algunos investigadores de estos casos insisten en su autoría. Pero sin pruebas, no hay delito. Y ni a Esther ni a Acacio se les ha hecho justicia porque, presumiblemente, su asesino sigue suelto, y de ser así, no se podría hacer nada contra él porque ambos asesinatos ya han prescrito. Todos los asesinos se dejan llevar por el enemigo de nuestras almas llevando a cabo su propósito que es la destrucción del ser humano. Como persona consciente de lo que nos rodea debemos siempre buscar de Dios. Y cuando llegue en pensamiento de hacer maldad debemos clamar a Cristo para que nos liberte de todo mal. Sea sabio y prudente, busque de Dios. Él es el único que tiene la respuesta a todas las inquietudes humanas. Gracias por mirar mi contenido, nos vemos en la próxima con nuevo material.